Hola, soy Angélica. Hola, yo soy Frida. Bienvenidos a Te doy mi palabra. Un podcast en el que compartimos nuestras historias breves de amor, pérdida y redención. Escritas por nosotras y para ustedes, junto al momento de inspiración detrás de cada una de ellas. ¿Me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. En el capítulo de hoy, el texto que les presentamos narra la compleja relación entre una abogada y un curioso nuevo caso, que involucra a un niño de apenas 12 años. A lo largo de la narración se exploran temas de género, justicia, moralidad y la complejidad de la vida en situaciones extremas. La narrativa está impregnada de tensión y el texto nos deja muchas interrogantes y reflexiones. Esperamos que lo disfruten. Caso Jonathan N. Tic-toc, tic-toc. 8 de la mañana. Todos de pie, su señoría Dr. Jaime Bautista preside en su calidad de juez de control la audiencia del cierre de plazo de la investigación complementaria en la carpeta auxiliar 13, diagonal 2014, en el Juzgado Séptimo de Justicia Penal para Adolescentes por el delito de robo con violencia. Gracias, pueden sentarse. Buenos días a todos. ¿Quiénes comparecen a esta audiencia? Licenciado Fernando Carrasco, en mi calidad de fiscal adscrito a la Fiscalía General del Estado, con número de gafete 0245 y cédula profesional para el ejercicio de la abogacía número 8643211, emitidas por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación Pública Federal respectivamente, su señoría. Licenciada Frida Rivero, en mi calidad de defensora particular del menor Jonathan N., con cédula profesional para el ejercicio de la abogacía número 711-5612, emitida por la Secretaría de Educación Pública Federal, su señoría. ¿Y su clienta licenciada? Son las 8:05 de la mañana. ¿Dónde se encuentran Jonathan N. y la representante del menor? Por favor, su señoría, le ruego que esperemos unos minutos más. Algún contratiempo debe habérseles presentado. Tic-toc, tic-toc. Mientras me encontraba en esa sala de audiencias con todas las miradas postradas sobre mí, cual si de mí dependiera que el niño, mi cliente, se presentara, recordé la primera vez cuando sentí la atención indivisa de tantas personas, fuera de mis artes escénicas pueriles. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 19 años y estudiaba los primeros semestres de Derecho en la universidad de leyes más prestigiosa del país, y también debo decir, la más machista, al menos en mis años universitarios bajo la vieja guardia de profesores juristas. Reglas de vestimenta, tomado de lista en bares en lugar del salón de clases, bailar con profesores e intimar de más con ellos, entre otras muchas más, eran usanzas comunes en los pasillos de la Facultad de Derecho. En la primera clase de Derecho Constitucional, el viejo profesor nos pidió a hombres y mujeres que vistiéramos con traje sastre, pues debíamos corresponder con el rol. Debíamos aparentar ser abogados desde aquel incipiente tercer semestre. Pero claro, las mujeres debíamos usar un traje sastre de falda y saco y sentarnos al frente. Las compañeras volteábamos a vernos extrañadas, preguntándonos entre murmullos, ¿está loco el profesor? ¿Qué es esto, el siglo pasado? ¿Existe algo más sexista? ¿Para qué nos quiere al frente? ¿Para mirarnos las piernas?, pensé. Al terminar la clase, algunas compañeras sencillamente se transfirieron a otra clase. Pero yo estaba allí porque el maldito sexista era el mejor profesor de la asignatura, así que no me transferí de clase. Preferí hacer huelga. La siguiente clase, visiblemente reducido en número de alumnas, mientras las restantes vestían su traje sastre de falda y saco, yo vestía un pantalón, un saco y una camisa que me tapaba hasta el cuello. Yo solo usaba falda cuando a mí me daba la gana, no cuando alguien, un hombre, me lo imponía para satisfacer su estúpido deseo. Yo satisfacía el mío siempre y seducía a quien yo quería cuando yo lo quería. Tampoco me gustaba acatar las reglas. Irónico, ¿cierto? Estar sentada en aquellos pasillos de la Facultad de Derecho que me enseñaría de las reglas humanas, esas que habían sido inventadas por hombres, como aquel que me veía con ojos de odio. Compañera, ¿cuál es su nombre? Y todo el salón de clases, al unísono, voltearon a verme. Frida Rivero, licenciado, mucho gusto.
¿Por qué no viste cómo se lo pedí? Porque me niego a hacerlo, licenciado. Yo acudo a su clase a aprender, no a disfrazarme. Sálgase de mi clase y vuelva cuando acate las reglas. Con mucho gusto, licenciado. Me voy de su salón, pero escucharé su clase desde la puerta. Como le dije, yo vine a aprender. Así salí del salón y el profesor cerró la puerta en mi cara, y nadie quitó sus ojos de mí durante toda la clase, pues me asomaba por la pequeña rendija de la puerta, desde donde escuchaba y tomaba apuntes. La siguiente sesión y las que le siguieron me senté fuera del salón, vestida con mi pantalón y saco sastre. Eventualmente el maldito sexista me dejó ingresar al salón de clases con mi indumentaria y quizás hasta respetó mi huelga contra su machismo. En cada una de esas ocasiones, ningún compañero me quitó la mirada de encima, ya fuese por mórbida curiosidad o una oculta admiración. También recuerdo por aquellos tiempos cuando se promulgaba la despenalización del aborto en la ciudad, y un compañero y yo peleábamos en un debate abierto en la universidad a favor de la despenalización contra un gentío conformado de hombres y mujeres religiosos y prejuiciosos estudiantes. Eran 100, quizás 150 contra nosotros dos. 150 mentadas de madre es algo que jamás olvidas. Ante los ojos de aquel gentío, yo era la puta más puta, y esa puta les demostraría que tenía razón. En días se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces aquel compañero de debate y yo somos grandes amigos. Tic-toc, tic-toc. Licenciada, son las 8:10 de la mañana. Su señoría, le pido un poco de comprensión. El menor y su madre son parte de una población muy vulnerable de las afueras de la ciudad, y quizás hayan tenido algún contratiempo, o quizás no cuenten con los medios económicos suficientes para acudir. Tomé este caso pro bono, pues su madre labora como empleada doméstica en nuestro bufete. A su vez, su señoría, el fiscal y la suscrita, tenemos sospechas fundadas de que Jonathan N. ha sido una víctima de una red de corrupción de menores y que, bajo amenazas, ha cometido el ilícito del que versa esta carpeta auxiliar y que nos convoca el día de hoy. Es tan solo un niño, su señoría. Por favor, esperemos unos cuantos minutos más. En aquel momento se abrió la gran puerta de la sala de audiencias y vi a mi padre acercarse al banquillo de la defensa para susurrarme al oído: «Lo siento, hija, no han llegado. No debiste tomar este asunto como te lo dije. Me parece que esto es mucho más serio de lo que imaginas. Lo seguiré esperando afuera». En ese momento vino a mi mente cuando años atrás le daba las noticias. «Voy a ser abogada como tú, papi». Lo admiraba tanto y ahora que trabajo con él, hombro con hombro, quizás lo admiro aún más. Mi primera opción universitaria es Derecho y la segunda, Literatura y Lengua Hispánica. Veamos qué me depara el destino. «No, hija, escoge otra carrera», me respondió. «No tienes el carácter para ser abogada, y por favor no estudies letras, te vas a morir de hambre». Desde entonces sus especulaciones casi premonitorias resuenan en mi mente, y me pregunto si tengo el carácter para estos casos penales, uno más desafiante que el anterior. Quizás debería cambiar de rubro a cuestiones civiles, pensaba, mientras las miradas inquisitivas seguían sin apartarse de mí. Tic-toc, tic-toc. De nuevo se abría la gran puerta de la sala de audiencias y mi padre, en compañía de Rosaura, la madre de Jonathan N., se aproximaban. Su señoría, la madre y representante del menor Jonathan N. Con señas desencajadas le pedí a Rosaura que se aproximara al banquillo de la defensa y le pregunté al oído: «¿Dónde está Jonathan?». A lo que respondió: «No sé, se salió de la casa desde ayer y no ha vuelto». «¿Cómo es posible, Rosaura? ¿Se escapó o qué le pasó?». No sé, me respondió. Mis sospechas parecen ser verdaderas. Rosaura es una borracha o tiene una adicción a alguna droga que le hacía perder la conciencia. Lo habíamos comentado antes en la oficina. ¿No les parece que Rosaura está borracha o drogada? ¿Lo ha notado? Siempre tiene la mirada perdida. Era la única explicación que le daba esta situación. No es posible que alguien en sus 5 sentidos no pueda tener idea del paradero de su hijo de tan solo 12 años. Si me permite, su señoría, la madre y representante del menor le pueda exponer las razones por las cuales el menor no se encuentra presente en esta sala de audiencias. «Señora, buenos días. ¿Me podría decir dónde se encuentra su hijo?». «Buenos días, señor juez. Ayer salió de la casa y no ha vuelto hasta hoy. No sé dónde está». «Señora, me parece que aquí estamos en una situación delicada. ¿Es verdad lo que la licenciada y el fiscal me refieren?
¿Su hijo ha sido víctima de una red de corrupción de menores? Pues trabajaba con un señor porque necesitábamos dinero en la casa. Ese señor vendía gorras en el mercado y Jonathan le ayudaba. Aunque cuando fue detenido nos dijo a la licenciada y al fiscal que ese señor lo obligaba a robar con cuchillo y a transportar cosas de un lugar a otro. Su señoría, como narra la señora Rosaura, lamentablemente todo indica que Jonathan ha sido cooptado por la delincuencia organizada en esa modalidad. Quizás el fiscal nos pueda decir un poco más acerca de sus investigaciones, pues como bien sabemos, todos esta audiencia versa en la conclusión de las investigaciones precisamente. Adelante, fiscal. Su señoría, este caso ha llamado la atención de toda la fiscalía, pues hemos encontrado vínculos de los hechos que atañen esta carpeta administrativa con una compleja red de narcotráfico, que ha cooptado a diversos menores, incluido Jonathan N. Se valen de menores de edad tan pequeños y pobres como Jonathan, por ser altamente manipulables y para que sean inimputables en razón de su edad. Se trata de uno de los cárteles más letales del país y están extendiendo sus actividades con una rapidez alarmante a las afueras de la ciudad. Mientras el fiscal continuaba con sus conclusiones investigativas, miraba a mi padre, quien con una cara de reprobación volteaba a verme. Sabía exactamente lo que pensaba. Te dije que no tomaras este asunto. A su vez me preguntaba, ¿cómo acabé liderando este asunto de mierda? Carajo, he roto la primera regla del bufete. Por idiota, debí saberlo o al menos intuirlo. ¿Estaré en peligro? También repasaba todos los hechos una y otra vez, como una buena abogada lo haría. Esa noche salía tarde de la oficina y una llamada inusual entró a mi móvil. Rosaura, limpieza. Hola Rosaura, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Te extrañamos hoy, especialmente el licenciado Cortés, que siempre anda de broma en broma contigo. ¿Cómo puedo ayudarte? Licenciada, no supe a quién más acudir que a usted, que es tan buena gente. Han detenido a mi hijo Jonathan y está en la fiscalía. ¿Nos podría ayudar? Jonathan, el muchacho de 18, 19, ¿no? No, licenciada, es muy chiquito. Pues, ¿cuántos años tiene? Acaba de cumplir 12. Ay, Rosaura, lo siento mucho. Quizás sea tan solo una tontería de chamacos, como andar haciendo graffiti. Me dirijo para allá. Ring, ring. Papá, me salió un asunto que tomaré pro bono. Es para Rosaurita, detuvieron a su hijo. Hija, no vayas, esa señora es extraña y quizás está adicta. Probablemente sea un asunto de drogas y ya sabes la primera regla del despacho. No tomamos asuntos de narcotráfico, sea cual sea. Bueno, pero ¿qué hago? Es Rosaurita. Y no creo que sea tan grave, es un niño de 12 años. Voy a ver de qué va y te llamo luego. A mi llegada a la oscura y silenciosa Fiscalía de Penal para Adolescentes me resiscal. Licenciado, buenas noches, vengo de parte de los familiares de un menor detenido. Su nombre es Jonathan N. Fue detenido hace unas horas y pues ya imaginará qué tan preocupada está la madre. ¿Seguro una tontería de niños, no, licenciado? Pues no precisamente, licenciada. Le voy a enseñar el tamaño de la tontería. Y colocó sobre su escritorio un gran cuchillo de cocina con el mango cubierto con una cinta adhesiva. El chamaco estaba saltando en un autobús con este cuchillo. Uf, licenciado, ahora sí voy a preocupar a su mamá. Vamos si gusta, licenciada, para que vaya a verlo. Su madre nos puede acompañar. Claro, claro. Ya sabe que esto no es una prisión ordinaria. Por supuesto, licenciado. Rosaura, acércate por favor, vamos a ver a Jonathan. Me acerqué a su oído y le murmuré. Rosaura, han detenido a Jonathan por robo con violencia. Un cargo serio, así que prepárate para lo que venga, por favor. Las rejas de aquellos separos que debían mantener condiciones distintas para los menores no parecían tan disímiles de aquellas para adultos. En la oscura esquina de la cama baja de la litera de la celda se ocultaba Jonathan, y con penas lográbamos verlo. La potente luz artificial de los separos parpadeaba constantemente, impidiendo verlo con claridad. Jonathan, acércate por favor, tu madre y la licenciada han venido a verte. De entre la oscuridad de aquella esquina se asomó un niño que quizás tenía 12 años, pero aparentaba tener 10 o 9. De muy baja estatura, moreno, con cabello lacio, muy sucio y lágrimas de lodo que cubrían su inocente rostro, se acercó a su madre llorando, arrojándose a sus brazos. El abrazo continuó durante varios minutos. Vamos todos a la oficina, dijo el fiscal. Jonathan, ¿cómo es posible que hagas pasar a tu madre por algo así? Quiero que le digas lo que hiciste. Y colocó de nuevo el cuchillo sobre su escritorio.
Jonathan no pronunciaba una palabra. Bueno, como tú no le quieres decir, se lo voy a decir yo a tu madre. Señora, su hijo subió a un camión del transporte público y con este cuchillo trató de atracar a las personas en el autobús. Un testigo logró arrebatarle el cuchillo y tomarlo a la fuerza, mientras otra pasajera llamaba a la policía. La detención ciudadana concluyó cuando fue puesto a disposición de la policía municipal y presentado ante esta autoridad. Rosaura no parecía sorprendida. «Jonathan, dinos algo. ¿Qué estabas pensando?», replicó el fiscal con una voz contundente. Titubeando, Jonathan replicó: fue el señor Eusebio quien me dijo que lo hiciera». «¿Y quién es Eusebio?». «Trabajo con él vendiendo gorras en el mercado. Pero a veces me pide que robe o que lleve cosas de un lugar a otro». «Licenciada, acompáñeme afuera». «Mire, licenciada, no puedo retener al menor en prisión preventiva como lo sabe en razón de su edad. Pero la madre debe pagar una fianza y responsabilizarse de él en cuanto lo ponga a disposición del juez de control». «Por supuesto, licenciado». «Licenciada, hay una cosa más. Me quedo preocupado por el menor. ¿Estás segura de que la madre puede responsabilizarse de él?». «Pues supongo que sí, licenciado, es su madre. Nos vemos más tarde en la audiencia para la puesta a disposición del menor. Buenas noches». «Rosaura, Jonathan se va a quedar aquí hasta primera hora, cuando sea presentado ante el juez de control. Nos vemos por la mañana, muy puntual». Todos de pie, su señoría Dr. Jaime Bautista preside en su calidad de juez de control la audiencia de puesta a disposición del menor Jonathan N. en la carpeta auxiliar 13/2014, en el Juzgado Séptimo de Justicia Penal para Adolescentes por el delito de robo con violencia. Resuelvo que el menor Jonathan N. quede bajo la tutela y representación de su señora madre, quien queda amonestada para la presentación del menor a las audiencias subsiguientes y el pago de una fianza consistente en 1,000 salarios mínimos con antelación a la puesta en libertad del menor Jonathan N. «Rosaura, vamos. Debemos pagar la fianza para la puesta en libertad de Jonathan». «Licenciada, pero no tengo dinero para pagar». «No te preocupes, vamos a una fianzadora y allí debes pagar por ahora tan solo el 10% del monto e ir pagando el resto y presentar una garantía para su cumplimiento y por supuesto debes comprometerte a presentar a Jonathan a todas las audiencias». «No tengo ni el 10%. «Mira, Rosaura, yo te puedo ayudar con el 10%, pero tú debes comprometerte a buscar un obligado solidario que tenga algún bien inmueble para garantizar el pago. En unas horas nos vemos en la fianzadora. Yo debo regresar a la oficina a atender otros asuntos. En unas cuantas horas, Jonathan estaría con nosotras». Conduje hasta esa vecindad en que vivían a las afueras de la ciudad, en un barrio muy peligroso, pero que conocía bien, pues mis padres habían crecido cerca de allí, y de cierta manera lo encontraba familiar, a pesar de que yo crecí al otro lado de la ciudad, en la casa del bosque, de aquel fraccionamiento, que, como bien lo dice la palabra, fraccionaba mi mundo de su mundo. En el camino hablé con Jonathan tanto como pude. «Ponte abusado. Si quieres salir de aquí, Jonathan, debes ser astuto y estudiar mucho. Eres un niño muy inteligente». Y él me sonreía a través del retrovisor. «Escucha a tu mamá, ella solo quiere lo mejor para ti». Al llegar a aquella vecindad pude oler la pobreza y pude sin duda verla, percatarme que Rosaura y su esposo eran adictos. Dormían sobre el suelo de tierra en un colchón viejo. 5 integrantes de la familia en aquel cuartucho pequeño y oscuro, con una cocina allí también y un baño que compartían con otras 12 familias de la vecindad. «Pórtate bien, Jonathan, y ponte abusado. No vuelvas a hablar con Eusebio, pase lo que pase», le dije al despedirme, y me regaló una sonrisa de vuelta. Pobres personas, pensé. Quizás por estos casos es que estudié Derecho. No cuentan con muchas opciones para salir de este infierno. La gran puerta de la sala de audiencias se abrió entonces de nuevo. Una abogada corría hacia el fiscal para decirle algo al oído. «Su señoría, me debo retirar. Hay algo urgente que debo atender. Y como el menor no se presentó, creo que esta audiencia no tiene más propósito». «Puede retirarse, fiscal», replicó el juez. «Licenciada, ¿puede venir un momento?» «Parece ser que han encontrado a Jonathan». «¿Dónde, licenciado?» «En aquel barrio en donde viven han asesinado a modo de ejecución a 9 personas, incluyendo a un menor de 10 años, con los rasgos físicos de Jonathan. Nos parece que es él». Otra fiscal acudió a hacer el levantamiento de los cuerpos y lo recordó de los separos. «Me dirijo hacia allá ahora. Comuníquese conmigo en un rato y no le diga nada a la madre.
Yo me comunicaré con ella si es que corroboro que se trata de él. Ring, ring. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Es Jonathan? Lamentablemente sí, licenciada. Me comunicaré con la madre después de esta llamada. ¿Cómo pasó esto, licenciado? Fue el narco, licenciada. Dejaron un letrero. Jonathan formaba parte de un cártel rival o había sido cooptado por el narco. Nunca sabremos la verdad. Colgué la llamada y lloré por horas en mi oficina, recordando aquella triste sonrisa de aquel niño que no tuvo más alternativa. Ring, ring. Licenciada, tiene una llamada de Rosaurita. Comunícamela, por favor. Jonathan está muerto. Quieren que vaya a reconocer el cuerpo. ¿Me podría acompañar? No, Rosaura, no puedo. Y colgué el teléfono. Nuevas. El narco ataca de nuevo. 9 asesinados a modo de ejecución, maniatados y con bolsas en la cabeza. Un niño entre las víctimas. Se leía en la nota roja de la ciudad por doquier, junto a varias mórbidas fotografías de los cuerpos, incluido el de Jonathan. Días después tuve otras muchas llamadas de Rosaura, ahora pidiéndome que fuera al velorio y al entierro. No acudí. Tomé mis maletas y me fui a vivir a la playa por unos meses, a ayudar a algunos asuntos a aquel amigo con el que debatía en favor del aborto en la universidad. Quizás deba dejar la abogacía, no tengo el carácter. Resonaba en mi cabeza una y otra vez, en las largas horas que conduje hacia el sur del país, hacia la playa. Aquella costa indígena, y que cuentan que me podría ayudar a sanar con sus técnicas sanadoras milenarias, y de paso, a ver a mi gran amigo. Bueno, como en cada capítulo vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con la autora del texto, que en este caso es Frida, así que me gustaría comenzar preguntándote cómo se relaciona esta narración con las otras obras que has presentado o que has escrito a lo largo de tu vida. Pues esta narración es especial porque es muy realista en cierto sentido, ¿no? Soy abogada, mi profesión ha sido de desempeñarme como abogada, entonces tiene mucho quizás realismo en ese sentido, ¿no? De saber cómo una audiencia se va desarrollando realmente y cuáles serían como parte del procedimiento, inclusive se nota en esta historia. Pero también, pues como lo había dicho desde el inicio de este podcast, yo había desarrollado cierta escritura a través de ciertos personajes. Y uno de estos personajes, pues es una abogada, ¿no? Pero pues bueno, que tiene mucho que ver con mi propia personalidad, claro, porque ha sido el ámbito en el que yo me he desenvuelto profesionalmente. Y respecto a la temática, también veo que hay como cierta continuidad quizás de una temática quizás asociada al tema de la violencia, por ejemplo, que se ha visto presente en varios textos. Sí, tienes mucha razón. Quizás como lo comentábamos fuera de aire, nuestra región tiene mucho que ver con cuestiones violentas y también creo que eso involucra nuestra propia escritura. En las líneas que escribo definitivamente, pues tanto como lo dije desde un inicio al presentarme, la muerte es una situación en la que yo desarrollo muchísima escritura alrededor de la idea, quizás porque en mi vida me he tenido que presentar en muchas situaciones en donde esta situación ha sucedido. Entonces, creo que por eso siempre estoy explorando qué pasaría en circunstancias distintas, inclusive en cuestiones de ficción que no necesariamente son reales. Pero sí siento que entre la violencia y la muerte ha sido una gran parte de mi escritura y se desarrolla a lo largo de muchas obras que he desarrollado. Mm. Sí, de hecho hay un tema ahí quizás bien particular como de Latinoamérica, de la violencia ligado, por ejemplo, al narcotráfico, a los carteles de narcotráfico que se menciona también en el texto y que creo que es difícil quizás que alguien que no viva en esta región pueda escribir sobre eso o pueda imaginarse cómo se vive eso.
Sí, 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 definitivamente, pero, independientemente de que en la región donde yo me desenvolví, no hay tanta influencia, aún así hay, ¿sabes? Entonces siempre estamos envueltos en una situación, de miedo de cierta manera y no quererte involucrar en estas situaciones, ¿no? Que te pueden conllevar algo terrible, como pasa en esta historia, ¿no? Pero es algo muy, del día a día y que sí, definitivamente quizás sea muy interesante que lo plasmemos de la propia región en la literatura, porque independientemente de que sí hay muchísimas películas, series, ¿no? etcétera, de todas las cuestiones, inclusive como idealizando esta idea del narco, ¿no? Que definitivamente no es algo que deberíamos idealizar, sino ponerlo en contexto, ¿no? Como esta situación, como este caso que narro en una situación de ficción, ¿no? Pero no es nada alejado de lo que sí sucede, ¿no? Entonces sí siento que el, podemos expresar en la literatura una situación, un problema regional, que como muchísimas veces hemos dicho, ¿no? En este podcast, o sea, cómo podemos explorar pues vidas que quizás en otras regiones ni siquiera pueden entender, pero quizás a través de las narraciones que hacemos en este podcast o en otra literatura, ¿no? Latinoamericana, pues se puede ver todas estas influencias de violencia. Entonces creo que es interesante, al menos. Ujú. Eso, sí, muchas gracias. Vamos entonces a la otra pregunta. Vale. Bueno, y la segunda pregunta tiene que ver con la anterior, con la temática, y hay otra temática que hemos tocado constantemente en este podcast y que tiene que ver con el género. Entonces te quería preguntar cómo influye la perspectiva de la abogada como personaje femenino en esta historia. Pues yo creo que influye, de muchas maneras, ¿no? En un inicio creo que es importante mencionar que, en este texto estoy abarcando una parte de una carrera profesional. Ya no estamos hablando como de cuestiones de amor, desamor, etcétera, ¿no? Estábamos hablando de cómo las mujeres nos entendemos en el ámbito laboral, ¿no? Y los retos a los que nos enfrentamos, personalmente, ¿no? Y en este caso, pues, quizás algo que sí es muy real de todo este texto es que todo el tiempo que yo litigué, al menos asuntos penales, fue esta sensación de sentir que no tenía el carácter para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces creo que esta sensación no es algo que sea tan extraño a las abogadas. Creo al contrario, entre más abogadas yo me he relacionado con, creo que todas en algún momento nos desplegamos a las cuestiones más sutiles de la carrera, ¿no? Entonces terminamos en cuestiones académicas, que ha sido mi caso, ¿no? Por ejemplo, y otros muchos, o sea, si quizás están en situaciones más de derecho civil, derecho familiar, como que se van replegando a cuestiones más, pues sí, más ligeras de la carrera. Mm. Porque sí, lo penal, al menos en mi experiencia, es una parte muy dura de la carrera, ¿no? Y además creo que es muy importante que en este podcast, como lo hemos bien mencionado, las cuestiones de género, tenemos que empezarnos a involucrar más en cómo nos afecta también nuestra profesión, no solamente pues estas cuestiones que se sienten muy femeninas, ¿no? Como, bueno, como otro tipo de situaciones. Pero siento que es importante que empecemos, que la literatura también empiece a abarcar a nosotras en el ámbito laboral, cómo nos hemos sentido. Y también pues en este texto precisamente hablo de una parte de mi experiencia que también es algo real, ¿no? De cómo en la universidad habían prácticas muy feas, ¿no? Con las chicas y esta situación no es algo alejado de la realidad, o sea, al menos en los años en los que yo estudié, ¿no? Y por ejemplo, pues por eso se ve también influenciado este texto con este tipo de pronunciamientos, ¿no? Pero sí, sí, creo que el género tiene una influencia muy fuerte en este texto y me pareció muy importante hablar de cómo me sentí cuando yo ejercí la carrera en el ámbito penal. Sí, está súper interesante eso que dices porque es como que dentro de una carrera que ya se considera como bien masculina, como que hay áreas que son más masculinas aún, entonces como el área penal, como me estás contando.
Y lo otro que siento que se nota harto como esa voz femenina a lo largo de todo el texto, cuando, claro, viajamos con ella al pasado, cuando recuerdas los años como universitaria, y lo otro, cómo aborda estas situaciones, como que siento que desde una visión femenina también, por ejemplo, de tratar de ayudar a otra mujer que tiene un problema, que en este caso es con el hijo, y trata de ayudarla de cierta forma, pese a que otras personas, que en el caso del texto como que son otros hombres, le recomiendan que no lo haga, ¿cierto? Sí. Como hay también como perdón, como que está impregnado también de esto femenino en las decisiones que va tomando el personaje, que quizás no son tan prácticas como de pronto podría tomar a lo mejor un abogado en ese caso. Pues sí, yo creo que ahí es donde juega esta cuestión de género, ¿no? Y juega de muchas maneras, ¿no? Porque además, este fue como, ¿cómo decirlo? Es como un caso que hice ficción, pero, que tiene tintes de realidad. Y si yo recuerdo mi propia carrera, cuando estuve litigando en muchos aspectos, pero especialmente cuando estos asuntos se transformaban en penales, había como una carga emocional muy fuerte. Y sí, por supuesto, tomaba decisiones que en otros casos mucha gente no me aconsejó llevar a cabo, especialmente hombres, ¿no? Que son, pues, de cierta manera más prácticos, ¿no? Como bien lo dices. Y sí, pero es muy importante también que nosotras, pues, empecemos a abarcar como esta situación, te digo, en cómo nos desenvolvemos en el ámbito laboral, porque también estas decisiones, pues sí, claro, están cargadas un poco de género, y yo, la verdad, en este texto, pues sí quise abarcar cómo ayudas a otras mujeres, ¿no? Y sí, en realidad, cuando tienes una profesión de esta naturaleza, muchas veces te dejas llevar por ese tipo de instintos, ¿no? De ayudar a otra mujer o ser solidaria con otra mujer en una situación desventajosa. Eh, Sí, muy, muy interesante y bonita también esa reflexión acerca de cómo nos ayudamos, incluso aunque eso a veces pueda revestir como ponerse en riesgo, por ejemplo. sí, y además creo que eso es algo como muy importante, que mencionaba desde el primer texto donde quise dar como una introducción a todos los personajes de los que escribo. Hablo precisamente de este personaje, que este personaje siempre se ponía un poco en riesgo. Y por eso lo denomino como una parte muy masculina de mi vida, porque siempre me ponía en riesgo de cierta manera. Y pues sí, y como lo digo, o sea, este texto tiene cuestiones de realidad y creo que es algo que realmente hice en mi vida, ponerme en riesgo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Vale. La tercera pregunta tiene que ver con el desenlace del texto. Y te quiero preguntar si tú consideras que este es un final abierto o cerrado. Lo pregunto porque siento que en este texto algo interesante es que hay dos subtramas, como que tenemos la historia de ella, que vamos visitando también a través de estos flashbacks, ¿cierto? Que va al pasado, y tenemos la historia del caso puntual. Siento que el caso se cierra más redondito, pero por otro lado quedan algunas cosas abiertas con el personaje principal. ¿Cómo lo ves tú? No, no, tienes mucha razón. En ese sentido, pues sí, claro, el caso se cierra, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Después de este caso. Pero con ella, pues sí se deja una interpretación completamente abierta. em, y abierta en el sentido de que eh, desde, bueno, claro, como es como la escritora de este texto, yo creo que muchas abogadas, no creo que sea la única que le ha pasado tener un caso muy difícil que casi nos hace dejar la carrera. Mm. En este caso, en mi caso, tengo uno, ¿no? Que siempre regresa a mi mente, ¿no? Y inclusive hasta hoy ha regresado muchas veces a mi mente. Y siempre he pensado que hay este caso que te puede llevar a la deriva completamente profesionalmente. Eh, pero a la vez también pues empiezas a tener como mecanismos mejores cada vez. Entre más te profesionalizas, entre más años te practicas, también siento que vas adquiriendo práctica también inclusive emocional, ¿no? Pero creo que todas las abogadas que hemos ejercido, al menos en el ámbito penal, en algún momento de nuestra carrera, definitivamente tenemos este caso que nos marcó y que quizás nos hace
o dejar la carrera o alinearnos a cuestiones más simples, ¿no? Más ligeras de la carrera, definitivamente. Sí, yo creo que eso es interesante en el caso de este texto, como que el personaje de la abogada tiene que tomar esa decisión al final y nos deja ahí como en suspenso de finalmente qué es lo que va a decidir, ¿cierto? Porque es como un caso muy, muy complejo que le abre otras opciones, o abandono esto, o me voy por otro camino, o definitivamente dejo la abogacía, ¿cierto? Claro, es un final abierto, definitivamente. Creo que más bien era un final que se trataba de reflexionar acerca de lo que había pasado, porque también creo que es como muy importante los momentos de reflexión. No solamente tu vida personal puede tener cuestiones emocionales detrás, también tu vida profesional a veces, muchas veces va a llevar una emoción, ¿no? No sé, tú como psicóloga definitivamente tendrás algo, digo, no parecido, pero algo que dices este paciente o algo, ¿no? Que está ahí en tu mente. Bueno, y en mi caso, pues fue, te digo, un caso que siempre recuerdo, ¿no? Entonces, creo que es importante que abarquemos todo esto también en la literatura. Me parece muy importante. Sí, yo creo que es súper interesante cómo quizás en todas las carreras a lo mejor hay casos o momentos, por lo que sea, que se genera una crisis. Y yo creo que esas crisis como que llevan a este tipo de puntos como de inflexión, donde o sigue por un camino o se bifurca hacia otro totalmente diferente. Entonces creo que es interesante leerlo. Claro, no, sí, y además y dices una palabra muy correcta, ¿no? Un punto de inflexión. Siempre yo creo que todos en nuestra vida profesional, mujeres y hombres, creo que sí llegamos a un punto de inflexión que nos va a llevar a distintos caminos. Entonces, y bueno, y una carrera tan polifacética como es el derecho, pues mm, puedes ir para muchísimos lugares, ¿no? Entonces, y pues como lo he dicho en mi caso, me fui más a la academia, pero em, es interesante y fue una parte de mi vida muy interesante. Inclusive hay muchos abogados que escriben sus memorias, ¿no? Ya que llevan muchos años ejerciendo. En México es algo usual que varios abogados escriben sus memorias sobre ciertos casos, ¿no? Muy puntuales, como, bueno, como en este caso ficción, pero este Sí, caso. yo creo que de todas formas abogado es como similar a la labor del detective en ese caso, como que se encuentran con situaciones o hechos muy quizás como particulares, distintos, como con mucha espectacularidad a veces, que son dignas como de escribir. Sí, 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 sí. Además, creo que es muy importante que se escriban. Además, cuando tienes la experiencia detrás, pues quizás encuentran más profundidad, ¿no? O sea, Ujú. porque tienes como lo decía, como toda esta estructura de las audiencias, o sea, sabes cómo pasan las cosas. Entonces, quizás esto le da más profundidad, más que algunas películas que ves y que no tienen como mucho sentido, porque dices cuando eres abogado, dices, bueno, es que eso no pasa exactamente así, ¿no? Pero en Claro. caso de que un abogado lo esté escribiendo, pues sí pasa así, ¿no? Entonces está, interesante al menos, ¿no? De Ujú. plasmarlo en la literatura también. Eso, muy bien. Vamos entonces a la última pregunta. Perfecto. Ok, vamos entonces con la última pregunta, que trata sobre la ambientación del texto. Creo que hay hartos detalles muy importantes en este texto y me gustaría preguntarte a ti qué detalles consideras tú de esta ambientación que son los más significativos para darle este realismo al texto, que así se siente, digamos. Uy, pues, y creo que son un montón. Por un lado, tenemos como el detalle, de las audiencias, que es Ujú. un formato en donde se llevan a cabo las audiencias, ¿no? De esa manera. Em Pero hay detallitos de ficción también a su vez, ¿no? O sea, una audiencia donde no llega la persona, nadie lo espera, ¿no? Esa es una parte que fue un poco Hasta ficcionada. real. Sí, pero finalmente sí, el formato de toda la audiencia es algo real, se llevan a cabo de esa manera, las presentaciones son de esa manera, y entonces esto como le da un toque realista. El caso en sí, pues habla de una cuestión real, de una situación en Latinoamérica que no es
eh, extraña, ¿no? El día de hoy. Siento que eso le da también como fuerza al relato precisamente porque, y de mucha realidad, porque son situaciones que realmente suceden en Latinoamérica. Por otro lado, otro detalle que me parece muy importante fue la nota roja, ¿no? Hay algo muy impactante en la nota roja de Latinoamérica, o sea, es algo con lo que convivimos el día a día, con la cuestión de la violencia a todas horas, ¿no? Entonces siento que eso le da como otro detalle de la ambientación, pero que es muy significativo. Además de que obviamente ubicas el contexto muy latinoamericano. Ujú. Eso sí, porque de hecho, no sé si en otros lugares será tan explícita la prensa como lo es en algunos países de Latinoamérica. Yo creo que no lo es. La verdad, creo que la nota roja es algo muy, muy de nuestros países, especialmente esto explícito de una persona que falleció explícitamente sin que haya pues ni siquiera, bueno, yo como abogada, o sea, como metiéndome un poco a la cuestión, o sea, la privacidad es algo que No. realmente no se ha abarcado de una manera real y consistente, ¿no? Y definitivamente pues sancionando las situaciones que hacen pues que esta nota roja, por ejemplo, sea una situación que cualquier persona puede tener acceso a, ¿no? Sabiendo que son parte de carpetas de investigación y que nadie debería tener acceso a este tipo de fotografías, ¿no? Pero sí creo que es algo muy latinoamericano y también siento que es algo pues muy feo de nuestra región, ¿no? Que, que estemos como tan, ¿cómo decirlo? Como llenos de violencia por todos lados, o sea, no solamente nuestro día a día caminando, sino como en la nota roja, o sea, todo está Es relacionado como con que cuestiones se explota violentas, ¿no? además la violencia. Exacto, y se Ujú, claro. explota. Y además, si a eso le aumentas como cuestiones políticas, ¿no? Que utilizan aquí los políticos para decir la seguridad está muy mal, bueno, y muchas otras herramientas para las que se utiliza la violencia, ¿no? Que son muchísimas. Entonces, Sí. siento que esto sí es algo muy regional, Ujú. definitivamente, como ya habíamos comentado. Y la nota Sí. roja definitivamente lo es. Sí, de todas formas, yo también coincido que justamente ese detalle le da también como un énfasis más realista, como de algo que sucede acá. Y claro, efectivamente suceden este tipo de cosas y obviamente está en la portada del diario el otro día con todos los detalles, así Exacto. que Sí, muy, sí, muy sí, o sea, sin que haya ninguna línea, legal, ¿no? Ninguna línea legal para evitar este tipo sí, de revelación, de carpetas de investigación que no deberían estar, al alcance de nadie, ¿no? Más que de los investigadores, pero bueno, son cuestiones que lamentablemente suceden en nuestros países y que, bueno, pues lamentablemente están ahí a la vista de todos, en un día ordinario a cualquier hora. eso, exacto. Bueno, Frida, muchas gracias. Estuvo muy interesante este texto, muy interesante el capítulo, también todo lo que conversamos. Creo que es un tema súper necesario también de abordar y que creo que el foco de que lo hable una abogada también da una perspectiva como fresca, como que no es solamente que lo cuente, por ejemplo, una persona, no sé, en este caso el joven, por ejemplo, la mamá, como que cambia la perspectiva, como que aquí tenemos otra perspectiva que también está muy, muy interesante. Sí, sí, es una perspectiva nueva y también creo que pues el propósito de este podcast es empezar a dar más perspectivas literarias de posturas femeninas en otro tipo de ambientes, ¿no? Y creo que esta es una buena historia para hacer ese ejercicio. Pero bueno, pues esto fue todo por este capítulo y esperemos que nos sigan, nos compartan, nos ayuden a compartir cualquier cosa, comentario, etcétera, que tengan sobre este podcast. Y pues bien, esperemos que este día de Halloween, ¿no? Se la pasen increíble, Día de Sí. Muertos para todos los mexicanos, a Que nos quien sigan vayan a en nuestras festejar. redes sociales. Sí, Angélica, ¿quieres decir algo? Perdón. Y eso, que nos sigan en nuestras redes sociales, @te doy mi palabra podcast,
Y en Spotify entiendo que nos pueden calificar, nos pueden poner ahí 5 estrellitas, nos pueden poner seguir, para eso también nos sirve a nosotros para visibilizar el podcast. Así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que les guste. Sí, muchísimas gracias. Y por favor, sí, califíquenos en Spotify. Eso es muy bueno para darnos más visibilidad en todo este ámbito de los podcasts. Muchísimas gracias. Y pásale increíble este fin de semana que es como muy fiestero por todo el mundo. Sí, feriado. Tenemos fin de semana largo acá en Chile, así que fin de semana de descanso. Descanso. Bueno, pues Bueno, nos vemos en hasta el próximo episodio. luego. Chao. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube, @Te Doy Mi Palabra Podcast. Para más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/Te Doy Mi Palabra Podcast y disfruta de sorpresas exclusivas como escribir tu historia para el podcast, conocer finales alternativos y mucho más. Tu apoyo da vida a nuestras palabras.